Soy Jordi Doce y he sido alternativamente editor, poeta, traductor y de vez en cuando también conferenciante, ¿no? Hoy en la Casa de América hablaré de Octavio Paz y en concreto de la manera que tuvo Octavio Paz de leer la tradición literaria y de convertir a sus maestros, a los escritores y poetas que le enseñaron a él, convertirlos en los lectores de su propia obra, ¿no? Cómo él logró invertir de alguna manera la relación entre maestro y discípulo. La herencia de Octavio Paz es plural, vastísima y se proyecta en muy distintos géneros y en muy distintos ámbitos, ¿no? Es yo creo que el gran crítico literario de la tradición hispanohablante del siglo XX. No creo que haya uno más alto, ni más informado, ni más inteligente. Fue un enorme poeta, un gran poeta traductor y fue uno de los grandes ensayistas del siglo en cualquier lengua también, en temas políticos, sobre el papel del intelectual, sobre el papel del literato, sobre la función y la utilidad de la poesía. La verdad es que el legado de Paz se proyecta, como digo, en muchísimos cauces, ¿no? Sin olvidar también la labor editorial, porque fue fundador y animador y director de dos enormes revistas que fueron Plural y Vuelta. En fin, bueno, es un poco la imagen que tenemos de Paz, pues es la que todavía se mantiene, ¿no? Supo, yo creo, que dotar de dignidad a la labor y a la figura del poeta, le dio profundidad intelectual y nos permitió pensar sobre la relación entre la creación, la sociedad, la política, y la mayor parte de sus ideas y de su legado yo creo que sigue muy vigente y está ahí para el que lo quiera aprender y para el que quiera aprender de él, ¿no? Yo creo que no, yo lo que creo que él siempre tuvo muy clara la autonomía del discurso lírico, es decir, que lo que se pedía de un poema básicamente es que sea un buen poema. Ahora bien, en algunos de sus libros, es una veta que recorre toda su obra, pero hay en algunos libros de manera particularmente intensa, por ejemplo en un libro como Águila o Sol, que es un libro de poemas en prosa de los años 50, o en poemas de los años 70, hay una vertiente, hay una veta crítica, una vertiente de lectura crítica de la realidad, que obviamente tiene una dimensión política, tanto para México como para aquellos que vivimos en el hemisferio occidental, ¿no? Y de alguna manera en el hemisferio norte, en el mundo occidental, y disfrutamos y padecemos al mismo tiempo pues por los efectos del capitalismo, ¿no? el sistema en el que estamos inmersos. Los poemas de los años 50 de Águila o Sol son de una gran intensidad crítica y plantean, yo creo que además de manera muy lúcida y muy intensa ese enfrentamiento dialéctico entre el estado de la sociedad y los deseos y los anhelos pues de la mente creadora, ¿no? Del espíritu creador. Entonces, bueno, yo creo que hay ahí un debate que él mantuvo a lo largo de toda su vida, ¿no? Y en ese sentido pues fue, yo creo, que un poeta crítico. Y luego, si tomamos la palabra político en su sentido más amplio, ¿no? Inmerso en los debates de la polis, ¿no? De la ciudad, pues yo creo que Paz fue uno de los grandes poetas políticos del siglo XX, porque en todo su ensayismo está hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el papel del poeta? ¿Cuál es el papel del creador? ¿Qué función puede tener la poesía, la literatura, la creación, la imaginación en la vida de la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que fue un poeta que estuvo siempre pensando en la dimensión social de la poesía, también en su crítica, en su ensayismo. Bueno, lo he mencionado un poco antes, ¿no? Fue un grandísimo animador cultural, editor de revistas, fue una persona que puso en contacto a poetas dispares de la lengua, dentro de la misma lengua, dentro del español, pero también
que puso en comunicación a poetas de distintas lenguas y de distintas tradiciones. Fue el gran conocedor en la poesía en lengua española de la tradición oriental, el gran introductor en los años 60 de la poesía india, de la poesía china, de la poesía oriental en general. Como digo, fue un gran traductor. La verdad es que es una figura poliédrica.